Entro en comunicación con Armando Guzmán, él es nuestro corresponsal en los Estados Unidos. Todos estamos en vilo, ¿no?, con esta decisión de Donald Trump de asesinar este estratega militar iraní y que, bueno, pues que ha generado una reacción mundial de todo tipo. Estimado Armando, me da mucho gusto saludarte para que nos expliques cómo se entiende una decisión de esta naturaleza a estas alturas de la vida, ¿no? Sobre todo cuando Donald Trump está a punto de un impeachment, tiene frente a sí acuerdos con China, acuerdos con Norteamérica. ¿Cómo se entiende todo esto, Armando? Adelante, te escuchamos con atención. ¡Qué barbaridad! ¡Qué Sí, mal hombre, pensado eres, Jesús! qué mal ¡Qué pensado, mal ¿va? pensado eres! Como todos los buenos periodistas. Te voy a A decir, ver, dime. lo que rescatamos hoy tiene mucho valor. Es un tweet de Donald Trump cuando Barack Obama era presidente. Y en él decía simplemente, cuidado con Barack Obama porque va a atacar a Irán porque quiere reelegirse. Entonces esto pásalo 5 años después. Y hay mucha gente que piensa exactamente lo que tú sugerías en tu pregunta. ¿Es esto en realidad algo que tenía que ocurrir por alguna circunstancia o es esto solamente para tapar un poco esta cuestión del juicio político y por otro para darle más fuerza a Donald Trump en este momento en que él necesita todo esto para su reelección? Déjame darte primero un lado de la moneda. El lado de la moneda del gobierno de Estados Unidos que decía que eliminar a Qasem Soleimani fue un éxito estratégico de Estados Unidos, un enorme riesgo, pero también un acto de guerra. Y fueron los misiles lanzados desde un dron de Estados Unidos los que dejaron solamente humo y pedazos de metal retorcido de lo que fueron los automóviles en los que Soleimani y varios de sus generales viajaban cerca del aeropuerto en Bagdad. Ahora, ¿qué tienen que hacer un general de Irán en Bagdad, la capital iraquí? Bueno, lo que ocurre con él es que Soleimani era un hombre que había estado tendiendo y cuidando de redes terroristas que desarrolló muy cuidadosamente por todo Medio Oriente, desde Hezbollah en el Líbano, a Hamas en Cisjordania, a las milicias iraquíes, a los rebeldes hutis que tienen asiento en Yemen y terroristas por toda Europa y que han causado todo este conflicto con Arabia Saudita durante ya casi que 10 años, una cosa así. Ahora, todo esto está ocurriendo porque, de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y el Departamento de Defensa emitió esta tarde un comunicado que dice que Irán, y a nombre de Irán, Soleimani estaba preparando un ataque contra diplomáticos estadounidenses y contra personal militar en Irak y por todo Oriente Medio. Ahora, nosotros sabemos que Soleimani no era ninguna perita en dulce, en realidad era un carnicero y era un general que no se tentaba el corazón para mandar a asesinar y para crear terrorismo por el mundo entero, que es la fuerza que tiene Irán. Irán y Estados Unidos tienen mucho tiempo en conflicto directo. Sí, creo que se cortó la llamada. Bueno, le puso ahí un botoncito ahí de espera. Vamos a esperar a que nuestro compañero se dé cuenta que no está en este momento al aire, pero bueno, ahí están precisamente los antecedentes de este hombre que estamos viendo en pantalla, que ya no existe, y la descripción de Armando Guzmán es clarísima de que no existe pero absolutamente nada. Un carnicero, como ha sido calificado, que no se tentaba el corazón para ningún tipo de ataques terroristas. Realmente la muerte y la forma en la que se ha realizado este ataque allá en Bagdad para matar a este iraní generarían un conflicto de carácter internacional. Por eso te digo que en las redes sociales creo que se exageró un poco. Y ahora que tenga la comunicación con nuestro compañero Armando Guzmán, vamos a conocer qué tanto se está hablando de este asunto allá en los Estados Unidos. Ya regresamos contigo, estimado Armando, y sí, me deja sorprendido esta descripción que haces de Soleimani. Te voy a decir, lo que sabíamos de él desde un principio era mucho acerca de este hombre. Y nosotros vimos cómo empezó a desarrollarse todo este último conflicto. Primero, con el bombardeo de los mismos iraníes a un lugar en el que resultó muerto un contratista estadounidense, de estos contratistas que hay muchos trabajando en el Oriente Medio. Después de esto vinieron ataques que crearon toda esta efervescencia y todas estas protestas en contra de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad. Y estas protestas fueron pagadas y fueron orquestadas y fueron organizadas
por la gente de Soleimani, porque es exactamente la forma en la que él operaba. Entonces, todo esto venía ya trayendo una gran cantidad de atención sobre lo que ocurre con Irán y Estados Unidos y el deseo de Irán de convertirse en una potencia nuclear. Ahora, todo esto ha doblado porque en realidad Estados Unidos e Irán no podrían ir a una guerra directa porque en realidad no hay no son iguales en cuanto a poder militar. Estados Unidos tiene un poder militar enorme. Sin embargo, no puede con la red terrorista que tienen los iraníes. Y eso es muy importante porque y esto me lo han aclarado varias veces en el Pentágono, me dicen que es como si alguien tuviera una ametralladora 50 de estas que destruyen cualquier cosa y se enfrentara a una serie de avispas, a un panal de avispas. ¿Quién crees que va a salir más maltratado y quién va a salir mucho más lastimado de un enfrentamiento de un hombre con una ametralladora 50 y unas avispas? Exacto. Eso es exactamente el problema que tiene Estados Unidos. Y ese es el problema que estamos viviendo en este momento. Quienes vivimos en Washington, en Nueva York, y en Chicago, y en Los Ángeles, y en las principales ciudades de los Estados Unidos, en donde y en las principales ciudades de Europa también, en donde obviamente hay un temor muy grande, y estaba viendo las conferencias de prensa de seguridad en Alemania, en Francia, en Italia, en Gran Bretaña, de los países que están realmente preocupados porque creen que la respuesta de Irán va a ser terrorismo y va a ser algo grande, porque esta es una acción de guerra y lo único que puede hacer Estados Unidos es tratar de detenerlo antes de que ocurra y utilizar a sus fuerzas de inteligencia para que esto no los termine destruyendo. Pero la ansiedad es muy grande, sí. Eso sí te lo puedo asegurar. Armando, pero vaya, en el momento en el que le matan a la cabeza, le cortan la cabeza a esta estructura terrorista iraní, ¿tú crees que tenga la capacidad de organizarse para generar algún acto terrorista en los Estados Unidos o en algún país aliado de los Estados Unidos? No, porque se hace amigo, pero qué preguntas más buenas hace. Claro, esto es una pregunta buenísima porque además va al fondo de dónde está y de las acciones que tomó el gobierno de Irán esta misma mañana. Inmediatamente después de la muerte de Soleimani, nombró al segundo, al hombre que le seguía y que conocía todas las actividades. Soleimani, si tú quieres, es un personaje estratégico muy importante y es algo gravísimo lo que ocurrió. Es como si hubieran asesinado en proporción distinta y en proporción de un país al otro. Es como si hubieran asesinado al secretario de Defensa y al vicepresidente de Estados Unidos. Así de grande es esta acción y así de grande la toman los iraníes. Entonces, si ellos tienen estos durmientes, valores que tienen ya de terrorismo en Estados Unidos y son realmente puentes que están esperando órdenes de atacar de alguna manera, la cuestión podría ser muy, muy delicada, sobre todo en lugares como aeropuertos, como lugares de reunión, como todo este tipo de cosas. Hubo, por ejemplo, en Times Square, una vez que había toda esta cuestión de la embajada y los ataques de la embajada, durante el fin de semana en Times Square, había una gran cantidad de cuidado este martes. Precisamente por eso, porque se pensaba que tendría la posibilidad de crearse un ataque terrorista por parte de Irán y por eso el gran cuidado que hubo con una concentración de 1,5 millones de personas. Eso ya no se va a dar, pero tienes cines, tienes teatros, tienes aviones, tienes trenes, tienes metros en todas las ciudades. Entonces, este es el tipo de precaución y de miedo que se está viviendo de forma muy seria en este momento en Estados Unidos, Jesús. Lo que veo es que, bueno, con todo lo que has explicado, no por nada, en las redes sociales estoy observando Twitter, por ejemplo, en este momento, una de las tendencias mundiales es Tercera Guerra Mundial. Y yo no sé si esto sea exagerado, llevarlo a ese extremo. Hoy vimos las reacciones de todos los líderes de países europeos pidiendo calma ante lo que ha ocurrido, pero ahora con esta posibilidad de un ataque terrorista, ahora que le cortaron la cabeza y es la hidra, como me has dicho, van a ser 2 hasta 3 cabezas más, pues entonces el asunto se vuelve de pronóstico reservado. Armando. Tienes toda la razón. Y esa es precisamente la preocupación. Estás enfrentándote a un enemigo invisible, un enemigo que no puedes ver porque puede ser cualquiera. Si hubiera uniformes
y un ejército contra otro, bueno, al menos ya sabemos cómo son las cosas. Pero ante esto tienes algo que no se puede ver y tienes además a un país que tiene como lema y que te canta cada vez que hay una cuestión así, que la sangre se lava con sangre. Entonces, este tipo de cosas es en donde estamos y por eso hay tanto miedo. Vaya cosa. Pues Armando Guzmán, estaremos muy atentos de más reacciones del presidente de los Estados Unidos y de organizaciones internacionales sobre lo ocurrido, estimado Armando. Pues estamos muy pendientes de ello, ¿eh? Muchas gracias. Y déjame darte una pieza de información más, que es importante. Hay más de 3.500 soldados que fueron enviados a reforzar a las fuerzas militares que ya existen en Irak. Estos 3.500 soldados están siendo despachados de diferentes bases en Estados Unidos hacia Irak y estarán allá el lunes o el martes próximo. El problema es que mientras el gobierno de Irak, que está siendo muy influido por el de Irán y que está siendo presionado por el de Irán, está teniendo una sesión de su parlamento en el que van a decidir si le permiten a Estados Unidos o no estar dentro del territorio iraquí para todas estas operaciones de defensa. Si Irak vota para sacar a las tropas norteamericanas, eso va a causar un conflicto enorme, porque entonces Estados Unidos va a tener que quedarse ahí a la fuerza y eso no le va a gustar a nadie. Oye, ¿qué asunto tan tremendo? Porque ahorita revisando precisamente con el equipo de producción, este asunto que nos has informado está opacando todo, el impeachment, el acuerdo comercial con China, el acuerdo comercial con Norteamérica y hasta el caso de Genaro García Luna, que ya de entrada ni figuraba en la prensa estadounidense y ahora menos visible está. ¿Tú cómo lo ves, Armando? Así como tú lo estás viendo, es algo demasiado importante como para hacerlo a un lado. El riesgo mayor, como te digo, es que no hay un ejército al que parar o no hay una fuerza naval contra la que combatir y en la que veremos soldados contra soldados. En esto estamos a que alguna gente en la calle que no parezca terrorista cree una gran cantidad de muertes. Y te voy a decir, siendo la envergadura del ataque, del tamaño que lo que podríamos esperar es que como resultado el ataque terrorista que tengamos sea verdaderamente espectacular. Y eso es lo peor que puede haber, porque no lo puedes evitar de ninguna manera. A menos que las agencias de inteligencia trabajen y hagan milagros y ese tipo de cosas. Pero la situación es muy seria. Hagan el milagro de leer la mente de los otros. Armando Guzmán, te envío un fuerte abrazo. Muchas gracias. Uno más fuerte para ti, Jesús. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues Armando Guzmán nos acaba de dar todo un análisis del porqué, de lo delicado de lo que ha ocurrido. No nada más es una estrategia de reelección, no nada más quedará como una estrategia de reelección, sino que prácticamente atacó a un enemigo invisible que podría reaccionar con un ataque terrorista en territorio estadounidense o bien en alguno de los países aliados de los Estados Unidos. La situación es grave, extensa, por eso se pide calma en toda Europa, por ejemplo, y bueno, pues con los ojos muy bien abiertos ante lo que pueda ocurrir en las próximas horas.